Lo voy a presentar al ingeniero agrónomo Reinaldo Muñoz, que es ingeniero agrónomo, Master of Science, Philosophy Doctor, analista senior de mercado de granos, jefe de estudios económicos del INTA Pergamino, de quien tengo el orgullo siempre de recibir los lunes su informe y seguirlo y compartirlo con la gente que lo ve por internet. Es referente de INTA, panelista nacional e internacional de mercados agrícolas, consultor nacional de Federación Agraria, FACA, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Planeta Soja, ex profesor de la UBA, Universidad de Belgrano, Universidad de Rosario, etcétera. Ingeniero Muñoz, todo suyo. Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes, agradeciendo la convocatoria de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, los profesionales, los auspiciantes y, bueno, modernamente todo este sistema de comunicaciones que tenemos que nos permite llegar más allá de Pergamino. Yo voy a emplear unos 50 minutos en lo que sería un trazado de las perspectivas económicas del sorgo y vamos a comenzar diciéndonos, sin antes decir de que hacemos información de coyuntura, de mercados, en INTA desde hace mucho tiempo. Estamos llegando a 3.000 usuarios directos vía mail de lo que es nuestro informe quincenal. Y para quien quiera agendar la dirección, independientemente de la organización del evento, ponerse en contacto con nosotros para recibir asesoramiento, informes y demás, está allí la dirección panorama@pergamino.intagobar. Vamos a comenzar con el sorgo, un análisis mundial, donde claramente, quizás como otros granos también, hay una división entre lo que llamamos países desarrollados y en desarrollo. Si miramos un mapa mundial, vemos que el sorgo tiene importancia de colores verdes de más de 25% del área cultivada en países de África, en la península arábiga, en India, y bueno, y luego en menores niveles, en algo así como un 5% en países como Brasil, Argentina, Estados Unidos y prácticamente el resto del mundo. Sin embargo, la división tiene que ver con culturas y con formas de trabajo, tal es así que en esos países africanos hasta la cosecha es manual, como pueden ver, que difiere de la cosecha en los países desarrollados, donde desde el moderno picado y ensilado de sorgo a las cosechadoras de grano, donde el uso en los países en desarrollo incluye realmente todavía la alimentación humana como destino principal, en contraste con el mundo desarrollado, donde eminentemente es un forrajero y con los modernos usos industriales que demanda hoy los granos en el mundo. Vamos a ver con esta división someramente primero los precios. Como ustedes saben, los precios estamos en un contexto muy importante, pero vamos a preguntarnos qué pasa con los forrajeros y vamos a trazar lo que sería una perspectiva de resultados con precisamente los granos de la cosecha gruesa, incluyendo al sorgo. Vamos a descubrir el precio del sorgo, haciendo de que en realidad es un producto, como que ustedes saben, que no cotiza en el mercado referencial de Chicago ni en los Estados Unidos, pero hay cotizaciones consistentes y permanentes en los puertos exportadores Golfo de México, donde de la fuente Index Mundi yo tomé desde el año 2002 hasta 2012, donde trazamos el paralelo entre lo que es la cotización de exportación del maíz amarillo, número 2 norteamericano, y el sorgo, también amarillo, de esa procedencia. Bueno, lo que podemos ver, ya para trazar un poco, hasta aquí está el año 2006, que tanto estos dos productos no pasaban de los $120, que con los previos a la burbuja del 2008 llegan a niveles inusitados de casi más allá de los $300, luego las caídas, un sostenimiento, y lo reciente tomando prácticamente 2011 y 2012, como ustedes saben, hoy nos situamos dentro de los contextos de precios del maíz y de todos los granos más altos que los históricos y entre los más altos que se haya conocido en la historia agrícola mundial. Pero lo que nos interesa es que el sorgo tiene un paralelo muy estrecho con el precio del maíz, como ustedes pueden ver. Entonces, haciendo una técnica que es las distorsiones hacia arriba y hacia abajo del maíz en este mismo periodo y según esta misma fuente, vemos que más o menos 22% comprenden las variaciones del sorgo y del maíz respectivamente,
Y si a esa la reducimos a un 10%, vemos que prácticamente podemos decir o afirmar que referenciales a la exportación, que es un importante dato que tiene el mundo, es que más o menos 10%, lo que pasa con el maíz pasa con el sorgo en materia de precios. Por lo tanto, el precio del sorgo es más o menos relativo al precio del maíz en más o menos 10%, con un margen de error, obviamente, que puede ser en determinados momentos del año un poco más considerable. Esto nos trae acotación de que todas las expectativas mundiales que tiene el precio del sorgo están atadas entonces a las del maíz como elemento indicador. Los números son cortos, pero quería mostrarles simplemente en mercado FOB, Golfo de México, un maíz 335, un maíz puertos argentinos 313, que me daría un FAS teórico de 237, y un sorgo a 230 para lo que sería el spot o el cercano, y un FAS teórico de 172, o sea, cotizado, como ustedes pueden ver, según esta fuente de la Bolsa de Rosario de Buenos Aires. Pero en realidad, cuando de ahí nos preguntamos hacia puertos argentinos, podemos ver que esto que yo sigo es el precio del maíz a lo largo de la década de 1990 a 1912. Esto de color celeste es el FAS teórico de maíz, esto de color verde es el sorgo, y esto de color verde más tenue es el FAS teórico del sorgo. Podemos ver entonces que si bien se abren las brechas, estas brechas son a partir de la existencia de las retenciones tal cual las tenemos actualmente, pero digamos que conforman una orientación bastante exacta y bastante precisa de las orientaciones que recibe el mercado local procedente del mercado internacional. Vamos a tomar simplemente para proyectar lo que serían los resultados, como si hoy hiciéramos una cotización y las transformáramos en resultados proyectados, con un maíz que lo vamos a tomar según la cotización del día 31 de julio, de un maíz para abril de $195, ayer 195.5, un sorgo $175, ayer 172, y una soja para mayo también de $329, que estaba en el mismo valor en los últimos 2 días del mes de julio. En base a ello, construimos lo que serían márgenes que nosotros incluimos en nuestro informe, no como un detalle de estudio en sí mismo, sino como un acompañamiento de lo que serían resultados de la coyuntura. Y bueno, una soja para un rinde de 28 y 38 quintales posibles en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, lo mismo que un maíz de 75 a 95 quintales, con estos precios 19.5, que lo acabé de referir, del mercado futuro local, 329 la soja, un girasol a 32, 18 y 25 quintales, y un sorgo tomando rendimientos modales de los que serían perfectamente posibles lograr en el norte de la provincia de Buenos Aires y también en vastas zonas del país, o sea, esto puede ser discutible, 60 a 75 quintales, al precio, como señalaba, de 175 para la nueva cosecha. Con los gastos de comercialización, labranzas, semillas y tecnologías propias de estos rendimientos, arroja al sorgo un margen de $419 y 594 según estos dos rindes, como podemos ver abajo de un maíz a 488 y 738, pero realmente bastante cerca, y una soja de 329 a 379 y 620 dólares de margen bruto, proyectado, insisto, para lo que sería la temporada prospectiva 12-13 de algo que todavía no plantamos, pero estos serían los números tentativos donde nos muestra simplemente que el sorgo está muy bien posicionado, está arriba del girasol, está como es lógico y consistentemente abajo del maíz y de la soja, pero visualizándolo así tenemos otra ventaja del sorgo, que es cuando ponemos los márgenes en la parte superior de estas culturas y abajo lo que serían los costos directos, incluida cosecha, tenemos, bueno, aquí el maíz, por una cuestión gráfica, me pasó de los $500 los costos para 75 y 95 quintales, con estos márgenes que podemos ver aquí, podemos ver el girasol y podemos ver el sorgo, que tiene esta característica de aquí, de más o menos de ser como
generalmente todos lo sabemos, uno de los cultivos de menores costos en cuanto a implantación, protección y cosecha respecto a todos los demás, inclusive con una comparación aquí inferior obviamente a los de girasol y soja y por supuesto a la de maíz. Esta relación entonces entre resultado y costo nos da una línea que se sitúa aquí en 2,50, que nos dice que para las inversiones en sorgo, en este caso, podríamos esperar un retorno prácticamente superior a cada 100, a 150 o 200, lo cual es un indicador muy, muy importante, pero esto no es más que una foto del día de hoy mirando hacia el futuro. Los precios, como ustedes saben, vuelan desde la zona norte de Chicago, los $300 del maíz, que estoy tomando como referencial y ahora van a saber por qué, que me significa $332 el día 31 de julio de este año, que me da un referencial para puertos argentinos de $295, estoy hablando de precios de exportación de maíz, y entonces vamos a hacer el FAS teórico de maíz y de soja, de maíz y de sorgo. En esta simple ecuación, donde el FOB se lo multiplica por el comprador dólar Banco Nación, se sacan las retenciones en porcentaje y un gasto FOBIN modal de $10, esto puede ser 12, 13, 15, me da, para el caso del maíz, 1028 la pizarra teórica, en este caso, que significa en dólares $226. Pero como ustedes saben, estoy tomando valores presentes de la circunstancia actual, donde en realidad en la zona de Rosario hubo compradores a $800, a 800 pesos, que al mismo cambio significaron $176, que relativos a los 2,95 del FOB Puertos Argentinos significaron una retención real de 40,3%. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque si yo les estuviera mostrando la soja me daría los 35% de retenciones más 1 o 2 puntos. Porque simplemente en este momento hay compradores de los consumos y no están liberados los permisos ROE, no hay una activa competencia donde se retiran compradores y exportadores y se produce una cotización inferior a lo que sería el FAS teórico. Como ustedes saben, el sorgo sufre prácticamente tomando el valor de 2,35, el mismo proceso, en una menor medida porque no rigen sobre el sorgo los permisos ROE en forma tan contundente como para el maíz y el trigo. De todas formas, 2,35 por 4,55 comprador Banco Nación, sacándole las retenciones y un gasto de FOBIN, me daría una pizarra teórica del sorgo de $820 pesos o $180. Igualmente ayer en la Plaza Rosarina, con un fuerte incremento, hubo compras a 7,45, que significó $163 en realidad, que respecto al FOB me da nada más ni nada menos que 30,6%. Esto quiere decir que en la formación de precios real, hasta la pizarra rosarina, sin contar todo este tema del dólar oficial, el dólar blue, el dólar paralelo, realmente para la pizarra solamente estaría llegando el sorgo con un descuento del 30,6% puntualmente para este día, siendo que las retenciones son de 20% como para el resto de otros granos forrajeros. Como ustedes pueden ver, es mejor la relación que el maíz, pero justamente esto que estamos señalando, este punto en particular, fue y sigue siendo la mayor problemática del maíz y del trigo. Como el sorgo está asociado fuertemente al maíz, de alguna forma los compradores optan entre comprar maíz o sorgo y tienden a reflejar también este retraso en las paridades actuales. Esto mejora, como resumen de esta parte, les quiero señalar que no les mostré aquí la soja, pero esa relación de precios de soja, FAS-FOB, están alineados, o sea, está en torno de 35-37%, siendo que 35% son las retenciones, pero los mercados de maíz y sorgo están atrás de los precios internacionales por esta razón que expliqué. Se sitúa mejor el sorgo y están un poco más altos cuando hacemos esta misma cuenta para los precios esperados de 2013. Los resultados proyectados que vimos son muy buenos para maíz y sorgo, ya visualizado la temporada 12-13, y sin duda esto, si se lo mostraba 15 días atrás o 20 días atrás, tuvieron los efectos de la liberación
de los 15 millones de toneladas que se liberaron del maíz para la nueva campaña, afectando también el mejor posicionamiento del cereal para la nueva campaña. Como no voy a mostrar los gráficos de precios, en el contexto hoy sigue siendo alcistas, a menos que haya otra crisis financiera bursátil, como la que ocurrió en 2008, y generalmente los temores de esa situación que excede al mercado de granos, pero que hace a la perspectiva global económica, está apuntado a la situación europea, básicamente que día a día, como ustedes pueden acompañar, vive crisis absolutamente complicadas. Vamos a pasar a ver, junto con el maíz, por la importancia que tiene el maíz, qué está pasando en el mercado forrajero, en realidad mundial, donde está habiendo cambios de escenarios y vamos a ver el perfil de los granos forrajeros en el mundo, tomando como bases de datos las del USDA, las de la FAO, Banco Mundial en algunos casos, para algunas de las construcciones que voy a mostrar. En primer lugar, vamos a hablar de los granos forrajeros en general, de la decisión del hombre, que es plantar. Acá dice años 80, 81, 83, se plantaban 340 millones de hectáreas de granos forrajeros, de los cuales llegan a algo así como 300 y se recuperan un poco para esta temporada 12-13 en el total. Pero lo que estamos viendo aquí de color azul es el maíz y esto otro es todos los otros granos forrajeros, siendo ellos, además del maíz, descontando el maíz, el sorgo, la cebada, avena, centeno, mijo y todos los cereales menores. Entonces estamos viendo ahí realmente que hay un aumento del área de maíz y un detrimento del área de los forrajeros. Cuando lo tomamos a los dos en forma individual, lo vemos mejor. O sea, ya no sumado son 220 millones de todos los granos forrajeros, excluido el maíz, que declinan consistentemente a lo largo del tiempo, que hacen un pico en la temporada 10-11 y observan una leve recuperación, pero que tienen algo así a este punto como 70 millones de hectáreas menos desde el año 2000 desde el año 1980 a la fecha. Y el maíz, que empieza a crecer en forma consistente hasta llegar a los 140 millones de hectáreas e inicia un acelerado crecimiento hasta los casi 140 que tiene en esta temporada, cercano a los 150, y esto lo hace a una tasa de crecimiento de 0,85 acumulativo anual, mientras que los granos forrajeros, los otros granos forrajeros, a una tasa negativa de 1,4%. Entonces estamos viendo en el área sembrada, en la decisión de la humanidad sobre la plantación de estos granos, un cambio muy importante. Por supuesto que eso se refleja en la producción. En la producción de los 400 millones de toneladas de maíz de los años 80 llegamos a prácticamente los 900 actuales, pero podemos ver que la producción por el tamaño de la barra del resto de los granos forrajeros se reduce a una tasa acumulativa de menos 0,7, mientras que el maíz crece vía rindes a una tasa acumulativa de 2,5%. Y si miramos el consumo, que es el lado racional de la humanidad, vemos que esa tasa es 2,55 contra 0,68 negativo, y si nos vamos al almacenaje lo podemos ver también, que no es relevante, pero sí lo es en donde yo quiero destacar, que es en el mercado de exportación. El mercado de exportación de todos los granos forrajeros, excluido el maíz, desde los años 70-80 se mantiene en torno de 30 millones de toneladas, como pueden ver, prácticamente visitando casi los mínimos en los últimos años, o sea, no hay una reacción fuerte del comercio de exportación de estos granos, crecen a una tasa de menos 0,63, mientras que el maíz, a partir de los años 90 y de los años 2000, hace un fuerte crecimiento hasta situarse prácticamente hoy por hoy en torno de los 100 millones de toneladas. Vemos que el mercado de granos forrajeros, si sumamos los 100 millones de toneladas del maíz, más apenas los 30, vamos a decir, tendríamos 130 o 140 millones de toneladas, que es realmente poco en relación a las necesidades que tiene el mundo de esta clase de cereales. Esta descomposición tiene mucho que ver con el maíz, obviamente. Aquí lo que estamos observando es el maíz en ese mismo periodo, esta es la producción de maíz,
Esto es el uso feed alimentario del maíz, la línea de color blanca, y donde destacamos que esta otra parte, esta que podemos observar el crecimiento de ella, por supuesto, es el uso industrial dentro de los cuales están comprendidos los usos energéticos del cereal. Bueno, en el caso del maíz, ¿por qué lo trato y no hablo del forrajero? Porque no tengo tanta información como el caso del maíz. Los stocks de maíz, que eran 45% en los años 86-87, fueron declinando a llegar a algo así como 15% en las proyecciones de las temporadas actuales, mientras que el comercio, o sea, la exportación de maíz respecto al consumo y al uso, declina de prácticamente 15% al 10% en las cifras actuales. Esto nos lleva entonces a algunas conclusiones relevantes que están sucediendo en el mercado de granos forrajeros. Una, que el perfil mundial de los granos forrajeros está cambiando solo a favor de maíz. Se está perdiendo biodiversidad en el mundo, que se refleja muy fuerte en la exportación. Hay cambios de tendencia desde 2003 a 2004, se acentúa este proceso. Se duplica casi el uso industrial de 22 a 44% en el caso del maíz. El uso bioenergético solo de los Estados Unidos ocupa el 38% actualmente del maíz norteamericano. El comercio en relación al consumo declinó de un 20 a un 10%. Los países producen y consumen sus propios granos forrajeros y los saldos para los países importadores venimos observando que se reducen. Estos son los movimientos tendenciales que vienen observando el mercado forrajero, dentro del cual ustedes se van imaginando cuál es el contexto que tiene el sorgo. Antes del sorgo, vamos a referirnos un poquito al maíz en su análisis fundamental, porque lo que pasó y está pasando con el maíz está dictando precios para el mundo, en los Estados Unidos y en el resto, no solamente para el maíz, sino para el resto de los granos, entre ellos los forrajeros. Y lo que pasó en Estados Unidos fue, con la siembra, de que hasta la temporada 6-7, 7-8, se sembraba 29-30 millones de hectáreas, se cosechaba, mejor dicho, maíz y soja. Y vino algo que se llamó Plan Etanol, que lo lanzó Bush y hizo que se cosechara en los Estados Unidos en la temporada 7-8 35 millones de hectáreas y la soja se cayera a 25 o 26. Al año siguiente todos los analistas dijeron, esto vuelve a 30 otra vez. Falso. El maíz, apurado por la necesidad del Plan Etanol, empezó a cosechar cada vez más hasta llegar en la temporada anterior a 34 millones de hectáreas, y esta temporada a 36 millones de hectáreas, siendo que se plantó en los Estados Unidos 38 y algo, la cifra más alta de los últimos 80 años. Y la soja no ha venido acompañando, por supuesto, ese crecimiento, sino que podríamos decir que se ha quedado en 30, y esto refleja una decisión importantísima de Estados Unidos, que es plantar más para tener más maíz en función de una demanda muy importante. Tal es así que cuando miramos el encargo de maíz hacia el mundo, que son las exportaciones, que siempre eran 50 millones de toneladas, podemos ver que en los últimos años se reducen a prácticamente 40, como es la proyección de este caso. Y en cambio, el uso de maíz para etanol en los Estados Unidos ya excedió en la temporada 7-8 y hoy supera casi 2 veces, y algunos dicen que va a ser 3 veces, el volumen del comercio destinado de Estados Unidos de maíz al mundo. Estos cambios son muy fuertes, muy relevantes, y hacen a lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Y estoy mirando aquí esto que dice 3.14, la producción de maíz de la temporada anterior, y esta era la proyectada, y digo era porque no es más, de mayo, y la próxima que les voy a mostrar es la de julio. 376 millones de toneladas esperaban de maíz para esta temporada, y por supuesto para sostener un consumo aquí del orden de 300 millones de toneladas. Estados Unidos buscaba salir de este stock aquí remanente de apenas 22 millones de toneladas,
y recuperarse a 48 millones de toneladas, saliendo de una situación crítica de abasto de maíz en los Estados Unidos. La situación del mes, bueno, esto por supuesto fue alcista en 11-12 y esta es la situación actual. De 3,76 se baja a 3,29, informe de julio. Por supuesto se cae la exportación en torno de 40 y por supuesto caen los stocks de 48 a algo más de 30. Y debo decirles, hoy, si nos atenemos a la información de las consultoras privadas, están situando la producción de maíz norteamericano en torno por menos de 300 millones de toneladas. Con lo cual ustedes pueden ver de que Estados Unidos no va a lograr esta temporada más que otra cosecha parecida a la que tuvo en los años anteriores, dando un cuadro de situación muy, muy impactante. La causa, la sequía, que fue deteriorándose y que llevó al último monitor de sequía que tenemos, y aquí estoy pintando el estado de Illinois, el estado maicero por excelencia, donde lo rojo es sequía extrema y donde lo de marrón oscuro es sequía severa. Prácticamente la situación es dramática en los Estados Unidos y hoy por hoy no ha cambiado. Y esto le está dando un impulso a la demanda de maíz, a las advertencias y sobre todo a los precios. Para ver un poco, comparar con el año pasado, para que vean ustedes el cuadro, esto es más o menos la misma fecha del año 2011, donde ven el contraste sobre lo que fue la situación de esta sequía. Bueno, también el otro factor remanente que está por detrás es esta cuña que aparece en el uso norteamericano, que no es otra cosa que el uso para etanol. Esto es el uso doméstico, o sea, el alimentario clásico. Esto es el otro uso industrial de otros tipos, y aparece esta cuña dentro del consumo de maíz norteamericano a 37%, siendo que todavía el maíz está generando conflictos en la opinión pública entre los senadores y diputados, y probablemente hoy por hoy en la agenda norteamericana lo que se esté discutiendo a nivel de estados es la cancelación de uso de maíz para etanol por esta emergencia que están sucediendo. Como resumen de esto que es tan importante para los precios no solamente del maíz, del sorgo y del resto de los granos, el mercado de maíz 2013 proyectó una producción récord mundial, pero si no la logra, los remanentes siguen críticos y fuertemente alcistas. Para el USDA las cifras fueron 3,19 la anterior, 3,76 la primera, y hoy algunas consultoras están situándolo en 280. Esto ya empieza a generar alarmas que exceden los precios, alarmas por las exportaciones, porque Estados Unidos puede sacrificar su consumo interno, pero fundamentalmente viene sacrificando las exportaciones. Como conclusiones muy relevantes es que con menor oferta exportable de maíz, el mercado apela a otros granos forrajeros. Esto le da al sorgo, al maíz, la avena, el centeno, excelente perspectiva comercial y de precios. Comercial en el sentido de que va a estar demandado, y de precios porque se copian a los altos precios de los granos. Debo decirles que esto fue lo que explicó la bonanza de la cebada, del sorgo, la temporada pasada, porque esto ya en realidad se vivió con bastante énfasis durante la temporada 11-12, y esta 12-13, que era para corregir todo, viene mal. Vamos a ver rápidamente las cifras del sorgo, que son más raras, me obligan a trabajar un poco más particularmente de lo que es la coyuntura de los principales granos. Y lo que vemos del sorgo mundial, área, producción y rindes. Bueno, el área de sorgo en el mundo de los años 80, 40, 48, la voy siguiendo, acompañando esa tendencial que le mostré de los granos forrajeros, cae a 38 y se recupera en esta proyección a 40. Pero de todas formas ya se sembró 48 en la década del 80. O sea, baja el área. La producción que fue 70, 65, 66, ha ido declinando y hoy por hoy se está proyectada en 62 millones de toneladas, con fuertes fluctuaciones entre cada año que tienen que ver con este otro elemento que está aquí, que es el rinde, el de color rojo. Que el rinde, como ustedes pueden ver en esta escala, oscila entre 1.600 y apenas 1.400 kilos, o sea que tiene un rango de variación muy estrecha, pero que igualmente
provoca fuertes saltos de variación en la producción mundial. Bueno, esto es entonces el sorgo, y esto es mundialmente el uso del sorgo. Como podemos ver, esta línea de color azul que arranca ya en los 66, 70 y llega aquí a los 62 que señalábamos, se compone de este uso, que es el de color rojo, que es el uso industrial, donde también está comprendido este reciente uso energético, y el otro es el uso clásico, el de feed, el alimento y residuo, que podemos ver que ha ido declinando consistentemente con las mermas productivas que se han ido observando en este periodo desde el 80 a 81 hasta el presente. Y lo otro son las exportaciones, que yo las coloqué arriba, las debería haber colocado abajo, pero en realidad de 60 a 61 millones de toneladas, exportar 7, 6 o 9 es más o menos el 12%. Quiere decir que el comercio de exportación de sorgo es similar al de los otros granos, alrededor del 10, el 15, el 12, el 9, conformando entonces un mercado que ustedes pueden ver del lado de la demanda no ha cambiado en forma importante en estos últimos 10 o 15 años. En cuanto a la competitividad de rindes, bueno, tenemos, tomando los principales países, yo sigo aquí esto que es del año 80, cuando el sorgo en el mundo rendía 1,31 y voy siguiendo aquí 1,50, 1,34, 1,34, 1,36, 1,61, 1,43. Estos son los rindes promedio de sorgo del mundo, y donde tenemos a la Argentina, esta aquí, de color azul, que prácticamente a partir de los años 89-90 se convierte en el principal país en materia de rindes. Por momentos intercala posiciones con Australia y con Estados Unidos, pero prácticamente en esta posición última, la 12-13, según información del Departamento de Agricultura americano, está posicionado como el país de más alto rinde unitario a nivel país. Inclusive si ustedes miran acá 4,75 contra 1,50, las diferencias son abismales. Y tal es así esa antinomia que les decía del mercado de subsistencia, por así decirlo, se ve reflejada en los rindes de otros países que empujan esa media hacia abajo, como son India, Nigeria, Sudán, que pueden ver aquí que están inclusive en rindes por debajo de los 1.000 kilos aún en el día de hoy. Como conclusión de esta parte muy breve es que el mercado de sorgo tiene una dinámica estable, o sea, no es una soja, no es un maíz. Crece el uso industrial energético, se advierte en sus indicadores, y la Argentina presenta una enorme competitividad en materia de rindes para este cereal. Quizás tocando un poco los fundamentos de otros granos como soja y maíz que son alcistas, hoy por hoy, para refrescarlo, los stocks de maíz que estamos proyectando serían entre los más bajos históricos nuevamente, y el tema del mundo actual es cómo reducir el consumo. Cuando se inventó esto del consumo energético y el mundo no sabe cómo salir de él, pero todo esto fortalece a la soja porque hay menor área y menor producción y por supuesto fortalece también al sorgo. Vamos a ver someramente cómo se ubica la Argentina en este contexto de los principales países de sorgo. Y lo que tenemos aquí es una temporada más corta, del 7 a la temporada 12-13 con la información del mes de julio. Bueno, acá tenemos la producción oscilando alrededor de los 60 millones, esta es la proyección más actual que tenemos del mes de julio, 61 millones, siendo que el principal país los principales productores son Estados Unidos, pueden ver a 8,6, 5,4, 8,8, Nigeria, 6, alrededor de 6,9, 7, México, India, y aparece la banderita argentina, desde los 3,6, 4,4, 4 y 4,8 proyectado, según el Departamento de Agricultura americano, para esta temporada de algo que no sembramos aún. Contra 61,8 quiere decir que la Argentina está ubicándose consistentemente en el quinto o sexto lugar entre los productores. Entre los consumidores siguen siendo países como
México como Nigeria e India los mayores consumidores, según podemos ver, haciendo el ranking por el último año, luego los Estados Unidos, Sudán, Etiopía y Argentina aquí con 2,5 proyectado también, de algo que sus consumos rondan 2,3 millones de toneladas de sorgo. En cuanto a la exportación, que es tan importante para nosotros, el gran exportador ha sido, es y sigue siendo Estados Unidos. Para esta temporada con 3,5, la temporada anterior 1,3, 3,8, 4,1 y algún momento como el 7,8 con casi 7 millones de toneladas exportadas sobre un total de 8, 6 o 7,1, o sea que una fuerte preeminencia de Estados Unidos y del segundo exportador que es Argentina, la bandera azul y blanca, 1,8, 1,9, 1,5, 2,2 proyectado para esta temporada. Claramente, segundo lugar, muy competitivo, y entre los importadores, el otro lado de quiénes son esos consumidores que compran, México es el gran país importador de sorgo, luego le sigue consistentemente Japón, ustedes recuerdan que fue nuestro cliente por excelencia, luego otros países alineados como Chile, Sudán, Colombia, un popurrí de países que nos hace recordar a las importaciones de maíz del mundo. Bueno, como cierre de esto es que en este contexto estable que estamos señalando del mercado mundial de sorgo, la Argentina creció a quinto productor mundial y a segundo exportador mundial, yo diría consistente, competitivo, con precisamente una característica de gran competitividad. Y mirando un poco el mercado local, la oferta y la demanda local, hacemos lo mismo con un paralelo de los años 80, donde teníamos estas áreas sembradas, cosechadas, porque Estados Unidos informa área cosechada, o sea, la sembrada un poco más, 2,5, 2,6, 0,7 por debajo del millón de hectáreas, gran parte, y a partir de una recuperación que observamos aquí, se vuelve otra vez a una proyección de área cosechada en torno de 1,1, 1,2, según la fuente norteamericana. La producción, que en algún momento llegó a 8, 7, 6, declinó algunos años como este, que fue de una importante sequía, y hoy está proyectado 4, 4,8 para la temporada nueva, prácticamente una recuperación muy importante. Y lo otro es el rinde, que ya lo vimos en esta escala, 4, 4,5, 5, 5, 5, mostrando entonces la configuración del lado de la oferta argentina. Y del lado de la demanda, vemos entonces que esa producción total de los años 80, de 7, 8 millones, se componía de este uso, que es el verde, el uso alimentario clásico y residuo, y de un cierto uso industrial menor a lo largo de los años todavía, como pueden ver, pero que hace este pico de la temporada 8-9, se recupera y está hoy por acá entonces recuperando tanto el nivel de uso, 2,3 millones, un uso industrial y exportaciones proyectadas del orden de 2,5 según las últimas fuentes y proyecciones. De esto podemos decir muy brevemente que con aumentos de siembra y altos rindes que observa la Argentina, realmente podría duplicar su saldo exportable en poco tiempo. Por último, un poco el folclore, ¿dónde está distribuido el sorgo en la Argentina? Y bueno, hay mapas que son del año 2004, uno de ellos en el portal moderno del Minagre, que en realidad nos engañan un poco, porque Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires se menciona, y en realidad yo tomé lo sembrado, lo efectivamente sembrado por provincias, de las principales provincias, desde la década del 70 a la proyección de 10-11. Lamentablemente no están las cifras porque estas son del Minagri, de la temporada actual, pero ya para 10-11 hablaban de 1,2 plantado, o sea, seguramente 1 cosechado. Vemos que eso era cierto, el principal plantador era Córdoba, estaba Buenos Aires y Santa Fe, pero eso era hasta la mitad de la década del 80, porque gran parte de la década del 90 y sobre todo en estas últimas temporadas se provoca una reconfiguración de las áreas plantadas con sorgo en el país. Sorprende este dato, que lo tuve que revisar, pero efectivamente es así. En la temporada 10-11
se convierte Santiago del Estero en el mayor plantador de sorgo de la Argentina, haciendo un ranking aquí que va a dar seguramente algunas expectativas en los próximos años, pero que evidentemente las provincias de Santa Fe, Córdoba sigue siendo una importante plantadora, no así la provincia de Buenos Aires, donde hay una reconfiguración. Seguramente lo que pasa en el mundo se refleja. Aquí lo miramos en forma de curvas individuales, un poco se puede ver ese fuerte destaque de la provincia de Santiago del Estero, pero también se ve aquí este fuerte crecimiento de La Pampa, donde casi llega a 200.000 hectáreas plantadas. En resumidas cuentas, en este mercado de sorgo también estamos observando cambios importantes en nuestra composición, fuertes cambios entre las provincias, muchas de ellas preeminentemente ganaderas o con mayores destinos de usos, y nos lleva, por último, a lo que sería una especie de resumen y conclusiones de lo que avisoramos de este mercado sojero para la próxima temporada. Hoy por hoy, muy recogido de fuentes locales, una expectativa de 10 a 20% de siembra sobre las 1,2 del año pasado, podría estar en 1,5 millones. Vamos a depender mucho de cómo sigue de acá hasta momentos de la siembra. En lo tecnológico, seguramente este Congreso va a reafirmar lo que digo, óptimo en materias de fertilizantes, uso, variedades, insumos, donde realmente muchos corresponsales extranjeros vienen a ver tecnología de sorgo en la Argentina. Precio externo, el más alto histórico. Menor maíz exportable del contexto internacional favorece al sorgo y a otros granos forrajeros. Es previsible que si esta debacle del maíz norteamericano continúa, se alcancen registros históricos de exportaciones de todos los otros forrajeros por esta circunstancia dramática que estamos observando en Estados Unidos. En lo doméstico, con la liberación de ROEs reciente de maíz, se tonificó el mercado a futuro de maíz. Y esto impulsó al sorgo, porque el número que le tiré al principio de 175 era 157 y 160 hace pocas semanas. El saldo exportable podría estar entre 2,5 y 3,5. La siembra, si fuera de 1,5 millones, 1,2 la campaña pasada, y un rinde de 4,5, 4 la campaña, podría estar entre pisos de 5,5 contra 4,5 la campaña anterior. En cuanto a resultados económicos, que se lo mostré allá al principio, márgenes entre 4,20 y 5,90, a un precio de 175, yo diría que son los más altos hasta el presente. Óptimos, lo que nos hace resumir las perspectivas del sorgo en perspectivas muy buenas, siempre y cuando el resto de las políticas que tenemos en el sector agropecuario sean proactivas. Muchas gracias.